último domingo de julio, 27 del 2014. Solamente recordarles que recordemos todos, y así también lo podemos comunicar a los hermanos, los que nos verán después, los que nos están viendo ahora, de que estamos en 14 años dentro del último día de los días postreros. Estos 14 años parece que fue ayer. Me recuerdo cuando estábamos aquí en la iglesia despidiendo el año, sí, en 1999 para entrar en el 2000. Sí, recuerdo que estaban por allá los cristianos ahí todos alborotados, que Y2K. Y entonces pues realmente no sabían lo que iba a pasar, porque estamos dependiendo tanto a veces de los equipos que tenemos electrónicos, que ya los otros días se quiso ir la luz allá, ni siquiera se fue, y la computadora pues ya no pudo entrar más en el sistema. Y siempre que viene alguna cosa así, tormenta eléctrica, yo las quito. Pero bueno, ahí está, así que tengo que esperar a ver que vayan a repararla. En aquellos tiempos de cuando comenzábamos había mucha incertidumbre acerca de estos primeros días o primeros años de este año, de este 2014. Y también tuvimos nosotros la gran oportunidad de darnos cuenta de cómo es el tiempo en la tierra. Tal vez todos los días nosotros no pensamos que estamos viviendo ahora aquí a las 9 menos 10 de la noche, pero hay otra parte que está California, donde están los hermanos que viven allá. Son como 2 horas de acá, ¿no? O sea, todavía ahí son las 7 de la noche. ¿Ve? Y si nos vamos para allá, para Europa, pues ya amaneció, ya es otro día. Y no nos damos cuenta porque donde cambian la hora es por allá, un lugar bien desierto, por el Pacífico, entre Japón y no sé, por allá, por los, sí, Filipinas o por una islita, por ahí, eso es mucho. Pero bueno, cuando esto pasó, yo estábamos aquí despidiendo el año y puse aquí la televisión. Inclusive había una gente que participaron del año 2014 aquí, o sea, recibieron el año aquí y se fueron en avión a la próxima hora que venía para volver a celebrar. Y estuvieron celebrando el 2014 como 1, 2, 3, una gente loca. Y claro, había bebida y comida y cuantas cosas más, por unas cosas locas. Una vez, lo celebraron 2 veces, 3 veces. Estos entraron en el 2014 como que en 6, 8, 10 lugares. Pero nosotros nada más que celebramos el 2014 un día nada más, acá. Entonces todas estas cosas pues nos han beneficiado por un lado para poder entender un poquito qué es el tiempo. El tiempo para muchos de nosotros es nuestro pasado, es aquella niñez que tuvimos en los lugares románticos, aquellos maravillosos, ¿no? de nuestra niñez, o los lugares difíciles, no sé, depende de la historia de cada uno. Y luego el futuro, hay un gran signo de interrogación así, pero grandote, y creo que a poca gente le gusta hablar de aquello. O sea, cuando era un poquito más joven, cuando había proyectos por adelante, por ejemplo, ¿cuál era el proyecto que teníamos? Bueno, pues estudiar, hacer una carrera, encauzar nuestra vida por algún lado. Pero no nos damos cuenta que el tiempo no es otra cosa que la conciencia de la realidad de este mundo, ¿ve? En el cual hemos tenido que aprender de nuestros padres, de nuestra cultura, por quién somos nosotros, dónde estamos, qué estamos haciendo acá. Y el tiempo para nosotros en estos momentos, que ese recuerdo nuestro, cuando éramos niños, viviendo aquello de niños, éramos unos niños, el tiempo era un niño, el tiempo era un joven, el tiempo era una mamá teniendo niños, una abuela de ahora con los nietos,
Y el tiempo, pues, no es simplemente la manifestación de la vida en un proceso que tiene que ocurrir porque decimos que es el proceso natural. Entonces ya dentro de nuestra vida en Cristo Jesús, las cosas cambian un poquito porque no estamos viviendo en el 1800, no estamos viviendo en el tiempo de mis abuelos, sino estamos viviendo en este tiempo del grande cambio. Y este grande cambio no es que tú lo hayas escogido ni que nadie lo haya escogido, es que ese fue el orden que Dios puso profético de que al entrar el primer día del último milenio, o sea, del tercer día, el tercer milenio, nosotros entramos entonces a conocer y a recibir todas las cosas que habían estado muy escondidas y que no habían sido no se habían explicado por nuestros enseñadores. Así que estamos nosotros en el tiempo de los profetas, de los hijos de los profetas más bien. Porque los hijos de los profetas en la misma escritura son aquella gente que quieren ser mejores que sus enseñadores. Y no es que tú y yo estemos esta noche aquí porque queramos ser mejor, sino porque hay algo que nos impulsa, es el amor de Cristo. Y algo que puede lo mismo y que cupo lo mismo cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos abuelos, o cuando fuimos abuelos, mejor dicho, ¿ve? Y ahora, ¿ve? Que somos candidatos a bisabuelos. ¿Sí? Entonces el amor de Cristo es que nos constriñe. Es la capacidad que está fuera de aquella suficiencia nuestra o suficiencia de nuestra cultura de poder entender las cosas, de nuestra religión para poder entender las cosas. Entonces, verdaderamente es el tiempo maravilloso de conocer a Dios en una experiencia viva. Los días postreros, quiero aclarar que comienzan con el nacimiento de Jesucristo. Los días postreros de la semana son jueves, viernes y sábado. Todo esto nosotros, porque es la base judía, usted sabe que tenemos esta base judía. Y entonces el día postrero, los días postreros son 3, jueves, viernes y sábado de la semana. Los días postreros son el año 1000, el año 2000 y entramos ahora en el tercer día o el último día postrero. Este día tiene la capacidad de tener una parte que no se ve, que es la que vivieron aquellos amados, aquellos que vivieron en épocas pasadas, que sostuvieron nuestro cristianismo, ya sea católico, ya sea protestante, ¿ves? Que sostuvieron por la gracia de Dios, que fueron el remanente que Dios llamó. Esa gente, ellos no se escogieron, Dios los escogió. Fueron como Pablo, el apóstol, Shaul, ¿ves? Como los santos que conocemos de San Agustín en la Iglesia Católica y muchos más. Y cada uno de ellos pues respondió al llamado de Dios, pero ellos no lo hicieron por ellos mismos, sino porque Dios los escogió, como fue escogido Moisés, como fue escogido David mismo. Y toda esa gente, porque siempre Dios puso un remanente para seguir su plan adelante. A pesar de todos los contratiempos y todas las dificultades, para que nosotros podamos entrar de lleno en lo que es la restauración de todas las cosas y las cosas que se ven de este tiempo y las que no se ven de este tiempo, pues simplemente todo está bajo su gracia. Y un fuerte deseo que hay en nuestro corazón de conocer a aquel que inventó toda esta cosa, que inventó la vida, que trajo la vida y por qué lo hizo. Y no es casualidad que esto tiene que ver ahora con todo el universo. Y tiene que ver con la vida de todo el universo también. No es nada de casualidad. Y no es casualidad tampoco que estemos nosotros aquí, ni que esté nuestro hermano que vino de Venezuela aquí también. Creemos que las cosas ocurren por casualidad. Por casualidad no están mi hermano aquí esta noche, no estamos aquí los que estamos. Y si falta alguien, no es tampoco por casualidad. Es que todo está tan cordialmente unido, ¿ve? Que solamente lo que cabe nada más que es un sentimiento de una realidad de la unión de Dios con nosotros. Y de vernos nosotros también como
como actores en esta película, en esta drama, y qué bueno ser actor, ¿ve? Ser de los principales y contarnos entre los principales. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos con todo el mundo, pero más con aquellos que pueden o que van recibiendo la invitación a una nueva sangre, a dar sus vidas sin importarle más nada que el grande amor de Dios y tener la palabra de testimonio en su boca. O sea, no hablar ni doctrina, ni hablar cosas que no sean a través del Espíritu de Dios. Y esa es la razón que nos une aquí esta noche a nosotros. ¿Ve? Queremos ser los que podemos ser mejores, es una redundancia, ¿no?, que nuestros enseñadores. Queremos ser voz de Dios. Pero para ello nosotros tenemos que entrar en la capacidad de entender, de comprender, de la sabiduría de Dios. Tenemos que depender totalmente de un Dios. No está fuera en las doctrinas, no está, ¿ve? Antes se encontraba en muchos lugares místicos, en muchos lugares especiales, ¿ve? Pero hoy nosotros debemos encontrarlo en nosotros mismos. Como le decía en la mañana la hermana que vino de enfrente, que estaba pidiendo ayuda por ella porque vino del hospital y querían que se quedara ahí toda la noche en el hospital, era las 4 de la mañana y entonces ella dijo que ella sintió que no debía estar, y entonces vino buscando ayuda, pero ella me estaba hablando de Dios, sí, que conocía a Jesucristo, lo conocí, pero allá en los cielos. Entonces yo aproveché para decirle, mira, vamos a ver al Señor, vamos a ver su Espíritu dentro de ti. ¿Dónde tú lo recibiste? Dice, en mi corazón. Entonces no lo mires atrás, allá. No lo mires aparte. Vamos a participar de Dios, el Dios de tu carne, el Dios de tu alma, el Dios de tu espíritu. Y entonces, pum, le cayó el 20, como decimos por acá, ¿no? Y entonces le dije que, bueno, que también le dijera a su esposo. Y esperamos que continúe el Espíritu de Dios enseñándole, ¿no? Pero realmente es bien difícil para la mente natural leer en las Escrituras que Dios es uno y que Jesús era uno con el Padre, y entonces decimos, bueno, porque es que Jesús sí era uno con el Padre, porque era Dios. Pero es que Jesús en su ministerio no participó como Dios, participó en las verdades. Él era la resurrección en la vida, resucitó a Lázaro. Él era uno con el Padre, era uno con el Padre. ¿Ve? Él se cansaba, comía, estaba cansado del camino en capítulo 4 del libro de Juan y pidió agua samaritana. Entonces, no podemos saberlo todo de golpe, pero sí nos damos cuenta que hubieron muchas lagunas las cuales nuestros enseñadores no pudieron, porque también estaban limitados. Es un principio. Si nosotros podemos poner entre nosotros y Dios, podemos poner a quien Dios puso, que es al Señor Jesús, pues estoy seguro que Él nos va a enseñar de adentro. Pero si nosotros ponemos entonces otro sacerdocio que no sea el Señor Jesucristo, vamos entonces a ser limitados por la gracia de Dios a lo que Dios quiera. Y si Dios le quiere revelar al que sabe, estoy leyendo en mi mente, con mi corazón, lo que dice Isaías 20 y tanto, 29, donde dice, si le diere el libro al que sabe leer, y está entre Dios y los hombres, entonces, si se lo diera sellado, no puede leer. Entonces, eso es lo que pasa. Con estos 2000 años, Dios ha sellado muchas cosas. Y aunque hayan sido expertos y gente buena y gente santa, pero estuvieron limitados por Dios. Limitados por Dios porque era necesario que en nombre de Jesucristo y el misterio de Dios pudieran viajar todo el tiempo que viajó, tiempo de medieval, tiempo de Lutero, tiempo de la iglesia protestante, tiempo de lo que es la manifestación de los dones,
tiempo carismático y ahora nos ha llegado el tiempo. Todo el libro del Salomón viene un capítulo completo para el tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el sol. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar y tiempo tiempo de llorar, de reír, tiempo de llorar. Dice, todo bajo el sol tiene tiempo. Tiempo de aprender, como de desaprender también, porque a veces hay que soltar los programas que nos han dado que no son buenos y hay que eliminarlos porque si no están ahí por gusto. El caso es que Salomón, al final de todo esto, dice, ese capítulo 3, por el verso 15, dice pues, lo que es, ya fue, y lo que será, ya es. Entonces, ¿qué sortilegio? ¿Qué cosa es esto que está hablando? ¿Qué misterio? Y con la misma, un rengoncito solo. Dice, y él restaura lo que pasó. Sin nada. O sea, cuando tú lees eso, y lo comenzamos a leer, ¿cuántos y cuántas veces no nos damos cuenta lo que está escrito ahí? Salomón sí entendía lo que está escrito ahí. Y sí lo escribió por el Espíritu de Dios. Y nos hemos encontrado con personas que vivieron antes de Salomón, después de Salomón, y desarrollaron lo que es el misterio de la Cábala, que es la tradición judía o las cosas secretas judías que se transmiten no por escritura, sino a través de la voz. Y eso es lo que hacían. La tradición de los ancianos precisamente es la Cábala. Lo que hacían los ancianos era transmitir lo que recibieron de sus padres, de sus abuelos, para ajustar las interpretaciones que podían venir a través del intelecto del hombre y aquellas cosas que podía cada generación cambiar, ir variando. Ustedes saben que en todas las generaciones no ha sido lo mismo. Nosotros regresamos ahora a Cuba y no es lo mismo, dicho diferente, gente pensando diferente y todo, y entonces no cabemos allí. ¿Por qué? Porque vinieron unas nuevas generaciones y pues, trabajaron, ellos trabajaron entre sí y toda la cultura ha cambiado mucho en muchos aspectos. Pero nosotros nos quedamos me preguntan, ¿cómo es Cuba? Yo digo, bueno, yo te digo cómo es Cuba de antes. Nos traímos el pasado para acá. Pero el Cuba de antes no la conocen allá en Cuba, porque ellos evolucionaron. Y nosotros no evolucionamos, nosotros entramos en otra cultura aquí, nuestros hijos, nosotros le dimos un futuro a nuestros hijos, que no era nuestro futuro. El futuro de nuestra isla era de nosotros ahí, bueno, pues por las circunstancias que Dios permitió y Dios quiso, o que nosotros o fueron aprobadas, pues nosotros por la gracia de Dios traímos todo el pasado para acá. Pero el pasado es parte de mi tiempo. Yo me puedo sentar contigo a hablar de cómo eran los tiempos. Es más, a cada rato, por ahí por Facebook, les pongo a ellos cómo era el tiempo de los tranvías. Y muchos de los muchachos, que ya son más gente de más de 40 años, que están ahí, ellos no conocían eso. Y otros pensaban que el tranvía es como un tren, que tú te montas y no para hasta... Y yo digo, no, era como un bus, pero de eléctrico. Entonces, estas realidades que nosotros vivimos, debemos nosotros estar seguros y confrontarlas con el mismo Espíritu de Dios para que seamos enseñados por Dios en todo. Yo no estoy hablando del pasado porque sea mejor que el presente. No estoy hablando del futuro que va a ser, ¿me entiendes? Porque eso simplemente en cada uno es diferente. Pero estamos hablando aquí, en las distintas edades que tenemos, de un tiempo donde nosotros podemos irnos, por ejemplo, si vamos a la misma Biblia y vemos que en el año 56, lo que usted estaba leyendo por la mañana, San Pablo lo escribió en el año 56. Oye, 56 de la era cristiana, después de Cristo, ha llovido bastante. Y es imposible que nosotros nos hacemos una idea, pero es imposible que podamos ver en detalle las cosas
que están escritas ahí, a menos que el Espíritu de Dios nos dé esa gran oportunidad de verlas a través de él. Y para eso no es nada imposible. ¿Cuántas veces le he dicho que la hermana de Laredo estaba ahí y por la noche le decía el Señor venía cuando estaba en oración y venía y le decía, vamos Inés, y la llevaba de la mano y le enseñó, ella a una mujer que no sabía ni leer ni escribir, y la llevaba allí, la llevó a donde estaban al pasado, y la llevó allí donde bajaron a aquel hombre que estaba enfermo para que Jesús lo sanara. Y ella estaba con la gente ahí. Él dice, yo le preguntaba, ¿y era sueño? Y dice, no, era una realidad. Yo cuando me llevó al tabernáculo, yo sentía las piedrecitas en los pies. Pero ella era una hermana bien linda, una pasión por las cosas de Dios, y Dios le permitió eso. El mismo Señor la llevaba a enseñarle. Cuando ella aprendió a leer a través de la Biblia, pues no sabía leer, era una anciana, entonces se quedó maravillado que cuando leyó el pasaje de lo que había ella experimentado con Jesús, que el hombre que bajaron, que el techo lo rompieron y lo bajaron para que Jesús lo sanara, era exactamente lo que ella había estado leyendo. Y hasta en su corazoncito tan tierno, hasta pensaba que el Señor la podía llevar y dejarla por allá, y no quería. Decía, no, es que yo no quiero dejar a mi Señor. El Señor es el esposo, ¿no? Que esos ancianos pues habían tenido una gran experiencia en su vida después de tantos años sin conocer a un Cristo vivo, a un Dios vivo. Entonces ese es nuestro Dios. En todos los aspectos de nuestra vida, Él se está revelando. ¿Y por qué se está revelando? Porque es el tiempo de la revelación de Jesucristo. El tiempo de la revelación de una persona. Jesucristo no es una doctrina. Jesucristo no es una idea, no es en particular de ninguna denominación, no es de nadie en particular. Jesucristo es de todos. Dios lo dio al mundo para que nosotros pudiéramos tener una imagen de aquello que Él quiere hacer con nosotros también. Y podamos entender lo que San Pablo dijo, así como traímos la imagen del terrenal, hemos traído también la imagen del celestial, o traeremos la imagen del celestial. ¿Sí? Como Él es en los cielos, así somos nosotros en la tierra. Él es justo, nosotros somos justos. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, somos parte de un cuerpo. Ahora, no nos toca a nosotros escogernos, sino simplemente nos toca decir al Señor que sí queremos ser escogidos. Por tanto, es necesario que podamos escuchar todos los llamados que tengamos y que oigamos. Y yo recuerdo que en los lugares donde hacen congresos de muy jóvenes y todo, pues lo hacen cristianos y hacen llamados para que la gente se entregue a Dios, y lo mejor dicho a Jesucristo, y también para que quieran servir a Dios. Y en este día todos podemos servir a Dios, pero no pensando de que para servir a Dios tengo que prepararme con una base teológica, sino que tengo que preparar mi corazón para responder a todo lo que Dios quiere cambiar, hacer y desarrollar en mi vida, para que yo pueda un día ser parte de aquellos que le manifiestan a Él. El día del Señor, este tercer día, tiene una parte que no se ve. Y quiero decirte que ese es un solo día. Pero es un solo día que existió después de los apóstoles. Existió 300 años, existió cuando comenzó la Iglesia Católica, existió cuando comenzó la Iglesia protestante. Y sigue existiendo, y ese día siguió existiendo en aquellos hombres que realmente fueron llamados, y aquellos hombres que respondieron a Dios. Entonces el día del Señor no se ve, pero será manifestado. Y hay muchos escritos, no vamos a buscar los escritos, pero hay muchos escritos donde dicen que está amaneciendo, que viene el día del Señor, que estamos esperando. Y así como esperamos el Y2K y toda esa serie de cosas, nosotros debemos estar bien animados y bien apercibidos e indagar acerca de cómo es que viene el Señor. Viene en naturaleza,
viene un cuerpo de muchos miembros. Vienen personas tan sencillas como un sacerdote, un obispo, o una persona, un diácono de una iglesia, una persona cualquiera que recoge la ofrenda, una persona que limpia el piso, porque Él viene en todos aquellos que responden a Él y que dicen, sí, yo quiero que tú te manifiestes en mí. Y lo que hace el Señor es simplemente comenzar a mostrarse cómo es Él y quién es Él y las capacidades y lo que quiere hacer con nuestra vida detrás del velo. El velo es nuestro espíritu, o sea, el velo está cubriendo lo que es la naturaleza humana, lo que es lo natural. Y el velo, nosotros no tenemos ninguna dificultad para conocer lo glorioso de que está dentro de nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Justamente, o sea, legalmente el Señor Jesucristo rompió el velo para todos los cristianos. ¿Sí? Y cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí estaba rasgándose de arriba abajo el velo del templo, que tipifica el velo de nuestra carne, para darle paso entonces al misterio más grande de lo que es la venida del Hijo de Dios a la tierra. Un hombre diferente a Adán, tan natural como Adán, pero completo en Cristo. Era Jesús el Cristo. Y es muy importante que nosotros entendamos la diferencia, por qué nosotros muchos cristianos dicen Jesús el Cristo y piensan que Jesús es el ungido. No. ¿Y cómo no pueden entender esto? El Cristo es siempre el Hijo de Dios, es el Verbo de Dios. Cuando en capítulo 1 del libro de Juan dice, y en el principio era el Verbo, y esto viene exactamente con Génesis 1. Usted le pone Génesis 1 aquí, pone Juan 1, y usted puede ir versículo por versículo, y vas a ver que son los mismos. Si en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y esa luz venía a los hombres. Y vino entonces apareció aquí en la tierra, y a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Está hablando de la luz de vida que vino en cada hombre, estaba viniendo en cada hombre. Capítulo 1, verso 9, donde dice, y esa luz es la luz que nace en cada niño que nace en la tierra, viene esa luz. Y eso es lo que produjo esa luz, produjo la imagen misma en el espejo de Dios, en el paréntesis que Él abrió, en lo físico que Él hizo. Ahí entonces en ese paréntesis Él se proyectó a sí mismo. ¿Ok? Entonces esto nada más que el principio. Vamos a leer algún versículo para así no se me vayan a dormir, sino que vamos a... Ok. Aquí tengo un espejo aquí, no es una tableta, estaba una tableta rosadita, ¿no? Es un espejo. Y en la escritura hay muchos lugares que está hablando del espejo. Yo tengo aquí el capítulo 3, verso 18 de San Pablo. San Pablo, recordemos que él es un estudiante que recibió mucha información, aparte de los estudios y la letra que tenía, él también tenía conocimiento de lo que es la tradición de los judíos, de los padres, ¿ve? Y lo que es la cábala. Y entonces hay muchas cosas que están escritas por San Pablo y nosotros no nos damos cuenta porque venimos, por lo menos en estos últimos 200 años, de gente, no judía. Aunque muchos de los que estamos aquí, por los apellidos, sabemos que somos judíos de nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos judíos. Pero no todo el mundo lo sabe. Son 400 millones de habla hispana que no saben cuáles son sus raíces. Creen que son de España porque vinieron de España, pero es que España era Sefarat. Y Sefarat está escrito en la Biblia, y es donde estaba la provincia donde fueron ahí los deportados. Fueron los judíos allí. Y de allí pues entonces tuvieron que salir, pero antes de salir les dieron oportunidad
de que ellos pudieran ser convertidos al cristiano, aceptaran el cristianismo. Ya en el 1492 ya no podían estar, ya si lo descubrían los mataban. Entonces Dios abrió América. Qué casualidad. Y abriendo América, pues entonces todas aquellas familias que fueron nuestros abuelos, si usted tiene apellido Hernández, todo con que tengan EZ, casi todos son de sefarditas. Y el idioma que hablaban es sefardita, muy parecido al español. Pues vino para acá y se abrió las puertas. Unos vinieron conversos al cristianismo, que por supuesto el cristianismo que había era el catolicismo. Y entonces, y otros vinieron también escondidos y otros mantuvieron el secreto, como le pasaba a la abuela de Teresa, que hacía sus ritos y cosas en la casa y le decía que no dijeran nada. Y tenía el tío que sabía más, que era el más chiquito, que no se separaba de ellos, pues simplemente él no dijo más nada hasta hace poco. Ni siquiera ella dijo nada, porque ella quería guardarlos, porque tenía miedo que fueran perseguidos. Y ahí está. Y ahora, bueno, pues nos contó las cosas que yo hacía. Y él dice inocentemente, no, yo hacía unos rezos ahí raros. Y se ponían unas cosas aquí. Eran las filacterias, ¿no? Y todas esas cosas. Y así fueron mucha gente. Pero gracias a Dios, ya sean conversos, no conversos y todo, el Señor sabe lo que hace con nuestra ADN. ¿Ve? Nosotros tenemos o conocimiento o no conocimiento, pero tenemos algo físico que realmente yo no lo puedo ver, pero Dios sí lo ve. Y Él va a encontrar donde están sus hijos y sus escogidos, donde quieran. Yo no sé cuál es aunque sea de cualquier raza del mundo, y que no sea sefardita, que no sea judío, el Señor sabe quién es. Porque todo eso está escrito. Que dice, de toda lengua, pueblo y nación va a llamarlos para un sacerdocio que debe prepararse para manifestar la gloria de Dios. Pero, como nosotros no sabemos si todos los que estamos aquí o si los que van a escuchar son parte de ese sacerdocio, pues simplemente decimos lo que pasa. Lo que pasa es que si nosotros somos restaurados, ¿ve? Y si podemos nosotros entrar en restauración, y si nos interesa y nos gusta, y nos apasiona, y nos llama la atención, pues entonces lo que pasa es que Él nos va a confirmar de alguna forma. Y si no, pues simplemente es algo bueno y bonito que estamos escuchando. Pero yo no puedo, el futuro tuyo yo no lo puedo trabajar. El mío solamente lo puede trabajar Dios. ¿Ves? Porque cuando tú eres joven y vas a estudiar y tienes la idea de, tú dices, bueno, pues ahora voy aquí, termino esta escuela, hago esto, me hago ingeniero, me hago esto, trabajo en esto. Y ahí amamos nuestra cosa pensando en el futuro. Pero con 71 años yo no puedo pensar en el futuro más que en Dios. ¿Sí? Porque ¿de quién puedo depender? De la gente no puedo depender. De mi cultura no puedo depender. De nadie puedo depender. Entonces tengo que irme al pasado. Y así fue como me ha enseñado el Señor. Me tuvo que llevar hasta Bolivia. Y estando en Bolivia, ahí a Vicente lo noqueó el Espíritu de Dios. Porque yo estaba en Bolivia y estaba el Señor hablándome directamente, todo escuchando y yo escuchando. Y yo no podía hacer nada más que llorar, gritar. Y ese hombre era una piedra. El que no dormía era yo y resulta que él fue el que se durmió. ¿Sí? Entonces el Señor me comenzó a recorrer por toda mi niñez, por la casa que allá donde vivíamos, por mi abuela, en fin, era tan emocionante que era terrible, terrible. Pero todo iba en orden. Entonces, pues, después de aquellas cosas, digo, bueno, pues, no tengo más remedio que aceptar. Y dándome cuenta de cómo son las cosas, decirse, Padre, pues, imagínate, si tú me llamas a lo que tú me llames, tengo que hacer.
Ni escogí yo en qué casa nacer, ni de dónde nacer, ni quién eran mis abuelos, ni quién eran mis padres, ni escogí yo que el Señor, ni escoges tú que el Señor te llame, ni yo tampoco. Entonces, en la vida aquí, en el tiempo, es un misterio. Y ese misterio es mejor pasarlo con Dios, que se pasa muy bien, y con una paz en el corazón y una realidad que realmente no puede asaltarlo nada. Y realmente, pues, eso es lo que está pasando en la vida de muchos en este día. Así que el pasado nos sirve a nosotros para que el Señor nos vaya recordando y nos vaya diciendo cuándo se comunicaba conmigo. Yo estoy seguro, lo que he aprendido por los niños que he hablado con ellos, que de 1 a 7 años, los niños, un poquito por aquí, ¿sabes? De la puerta, los niños de 1 a 7 años, Dios habla con ellos. Por algo Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí. Y de 7 años a 12, entonces ellos te traen la conciencia del Padre Dios. Y a los 12 años ya están definidos si van a ser del Señor o si no son o si simplemente Dios no los quiere usar. Pero esa es la realidad. Más sin embargo, a mí nadie me lo dijo, pero el Señor me lo ha explicado. ¿Por qué? Y es porque un niño no tiene pasado. Es fácil. Precisamente por eso es que los días son largos, los años son largos. Y de Navidad a Navidad, ¿cuándo pasaban? Podríamos decir, de Navidad a Navidad era como 10 años. Pero para ti, de Navidad a Navidad, ¿qué cosa es? Y hay algunos hermanos, aquí hay una hermana que no quita el arbolito. La hermana Mercedes no lo quita, dice, ¿para qué? Si ya va a ser ya Navidad. Y es verdad, ya ahorita son menos días los que faltan para terminar el año. ¿Pero por qué? Porque medimos. Ahora, si usted tuviera para medir algo más que la vida natural, entonces pudieras tú comprender un poquito más las cosas. Y lo que hizo Dios cuando nos hizo, cuando Él hizo como un paréntesis. Él es el todo absoluto y el nada absoluto. Vamos entonces aquí a ver. Okay. Este es el nombre de Dios. Esto es el sefardita que estábamos hablando. Okay. Este es el nombre de Dios. En las letras judías son letras llenas de luz o de fuego. ¿Okay? Y ese sello estaba en un libro sefardita que tenían ellos ahí en España. Entonces este es el nombre de Tetragrammatrón, que es el nombre como se dice en griego. No sé cómo se arregla esto. Pero está por acá adelante, ¿no? No para... aquí está. Okay. Entonces ese es el nombre de Yahweh. Son 4 letras, son las 4 letras juntas y sus formas contienen todo el poder de eternidad y de voluntad para sostenerse a sí mismo y sostener todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? O tal vez usted oiga sostenerse a sí mismo y dice, mira, lo que está pasando es lo siguiente. Dios, tú puedes leer en el catecismo, es un ser todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero eso no te da ningún cambio a ti. Es simplemente una doctrina, es una verdad. ¿Ve? Y la verdad y las doctrinas no nos cambian a nosotros. Lo que hace en nosotros que crezcamos, que no seamos niños, que seamos mayores, ¿sí? Es el desarrollo de la vida y ¿cómo podemos decir? Los programas que están dentro de nosotros. El niño no tiene que ir al médico para que le diga, a los 12 años tienes que ponerme una inyección para que entonces me salga barba por aquí, ¿no? ¿Ve? O cambie la voz, ¿ve? Sino simplemente empiezan a funcionar y caen automáticamente los programas en su orden interno, en su orden que tiene de la propia vida. Ahora viene esto, después viene lo otro. Bien. Pero cuando el hombre llega ya a lo último, ya los médicos dicen, bueno, no sabemos por qué se oxida.
Porque la verdad que, y luego, ahora con más entendimiento de lo que es la composición química del hombre, ¿ve? Pues dicen, oye, pero espérate, como le sobra ADN al hombre, resulta que está usando nada más que 3 partes y cientos de partes de cosas que están ahí y no saben para qué son. Entonces le decían al principio los científicos que esto era simplemente ADN garbage, que era basura. Entonces Dios va a hacer un hombre a su imagen y semejanza y lo va a hacer una pila de basura y 3 partes nada más que funcionen. El sistema, no, si eso no se le ocurre a nadie, ni el hombre lo haría. Entonces nosotros, todas estas cosas se producen como verdad en nosotros si nosotros preguntamos. Y efectivamente lo que está pasando es que esos programas tienen que activarse en el tiempo que Dios haya destinado para activarse. Y eso es lo que perseguimos. La resurrección que está en cada uno de nosotros tiene el potencial de sacar a Lázaro, o Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida, Marta y Lázaro, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y llamó y Lázaro salió fuera, de 4 días, ya muerto, de 4 días un cadáver. Entonces, ¿cómo no vamos a creer que la vida en Cristo Jesús, el Cristo que recibimos, la verdad que hizo una switch con nuestro espíritu, y esa verdad que contagió todo nuestro corazón y que nos hizo ver las cosas diferentes y que nos transformó, en fin, que nos hizo ser amables y que nos hizo creer lo bueno y hacer, por supuesto, muchas preguntas, porque son más preguntas que respuestas. ¿Cómo no va el Señor a terminar su obra? Aquel que comenzó su obra en nosotros la terminará. Pero es que Jesucristo, estamos muy llenos de algo que se nos ha dicho una y otra vez en todas las doctrinas, en todas las cosas, que Dios en Jesucristo murió para que nosotros salváramos el alma. Y resulta que San Pablo enseña que el espíritu, alma y cuerpo son los que son salvos cuando Jesús murió por las 3 partes del cuerpo, no por una parte. Jesús no pudo haber muerto nada más que no, que después entonces nos va a dar un cuerpo al final. Eso no tiene sentido. El Señor Jesucristo, así como trajo, ve, y funcionó como la imagen del hombre natural, sin usar nada de la deidad de Dios en sentido, Él era realmente la resurrección y la vida. Él era el Hijo de Dios. Él era un hombre como que ocupó el lugar tuyo. Y Él mismo entregó su espíritu al Padre y fue 3 días y a los 3 días resucitó, recogió su cuerpo y se lo presentó a los discípulos. Esa victoria no fue para él solo, esa victoria fue para todos los hijos de Dios y sobre todo a ese sacerdocio que en este día se necesita mostrar una realidad de Dios en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. La salvación es completa, no salvación de un poquito. Ese es el nombre que es la persona. Las 4 letras juntas se forman un contenido de poder, de eternidad y de voluntad para sostenerse a sí mismo y sostener todas las cosas. Entonces está hablando de que hay otras cosas que sostienen. Ok, vamos a ver cuáles son las cosas que sostienen. Y vamos a ver entonces esta, en el mismo libro de la Cábala y de los sefarditas, vamos a ver entonces ahora estas 4 letras, ¿en forma de qué? De hombre. En forma de hombre. Ok, ustedes ven la cabeza, ven las 2 extremidades arriba y de abajo, y ven el centro. El fuego de Dios hecho un hombre, Yahweh. El nombre de Dios en 4 letras, arregladas una sobre otra, en semejanza de hombre. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Cristo de Dios, ¿qué es? El verbo de Dios, ahí está. Es el mismo Dios en el plan eterno que tuvo al hacer para hacer lo físico, él tuvo que hacer un paréntesis en él mismo. Y el nada absoluto, ese nada absoluto siguió siendo Dios.
y el todo absoluto, Dios. Él lo llena todo. Por eso en la Escritura aparece, dice, la eternidad pasada y la eternidad futura. Y uno dice, hay dos eternidades, eternidad es eternidad. Tú me dices el café pasado y el café, los dos son café. Entonces, ¿cómo es que Dios ha hecho esto? Bueno, pues fácilmente. Él para poder hacer o sea, dicen eso la gente de la Cábala, y estos sefarditas dicen que simplemente Dios hizo un paréntesis, Él hizo un vacío. Y en ese vacío, entonces, Él se reflejó en ese vacío. Okay, por eso tengo aquí un espejo. En este espejo, yo puedo mirarme, y cuando yo me miro, yo me doy cuenta que ese que está ahí soy yo, pero no soy yo. Es una imagen. ¿Puede entenderme? O sea, la imagen no tiene vida. Entonces ahora cuando estoy leyendo aquí, en capítulo 3, verso 18, de Primera de Corintios, no, 2 Corintios 3, 18. Por tanto nosotros, un poquito más adelante voy a leer aquí. Ok, dice aquí. Así que teniendo tal esperanza, es el 12, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Bueno, simplemente que tú has respondido al Espíritu de Dios y viste la verdad, la realidad de que el amor de Cristo es lo más grande y tú dijiste, no, tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador, mi Señor, y lo recibiste dentro de ti. Y ahora dice San Pablo, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En realidad, yo he dado esta clase y lo he estado en muchos lugares que lo he dado y digo, bueno, sí, ¿quién tú ves ahí? Y yo por mucho tiempo digo, bueno, pues al que veo es a Pablo. Y digo, como dice Santiago, bueno, pues si tú ves a Pablo el nombre natural, te vas de allí y ya se te olvida la imagen. Pero si nosotros vemos en el espejo la imagen del Hijo, nosotros nos vamos a dar cuenta, el mismo Espíritu de Dios nos va a enseñar que todo lo que nosotros vemos en lo físico, todo lo que es aquí es un espejo de lo que es la realidad de Dios. Que no son, una roca que está ahí no es una roca cualquiera, un animalito que está volando no es un animalito cualquiera, que el mundo entero, la gente del mundo no son cualquier gente, no son igual a los monos, que realmente Dios se virtió, y se virtió porque Él tuvo que negarse el nada absoluto. Y eso entonces es lo que dice el apóstol Pablo también en Romanos, donde dice Romano que la creación Dios la hizo con un hueco, con un vacío, para que en ese vacío fuera llenado solamente por Él. Entonces, ¿qué cosas nosotros tenemos de ventaja en este día? La única ventaja que tenemos con el resto de lo que Dios quiere hacer con todo el mundo es que estamos escuchándolo. Estamos escuchando lo que Dios quiere hacer conmigo. Ahorita hay miles de millones de personas cristianas
que no saben lo que Dios quiere hacer con ellos y que están a través de cualquier fábula, sobre todo la iglesia evangélica, el rapto y la cosa, y todas las demás, pues hasta limitado hasta donde Dios limitó al hombre. Pero no saben lo grande que Dios quiere hacer con todos. Y lo grande que quiere hacer con todos tiene que comenzar un día con uno. Porque el nuevo hombre entró como uno solo a la tierra. Y de toda lengua, pueblo y nación, Dios está llamando a ser parte de ese hombre. Te vas al capítulo 12 del libro de Apocalipsis y dice también que allí la mujer estaba dando a luz y que dando a luz con dolores de parto vino entonces vino una lucha en los cielos, ¿sí? Y el dragón quiso arrebatar el hijo, pero dio a luz el hijo y Dios lo tomó para sí y no pudo. Pero ¿qué pasó? Que entonces el dragón siguió peleando y entonces tuvo que venir Miguel y sus ángeles y Miguel y sus ángeles comenzaron a pelear y entonces la cola del dragón arrastró a la tierra 3/4 partes de las estrellas del cielo. Entonces 3/4 partes de los hijos de Dios en la tierra están siendo arrastrados por la falsa profecía. Pero tranquilo, Dios tiene asegurado un hijo. Y eso es precisamente antes que el mundo, antes que Big Bang existiera, antes que viniera, antes que la luz viniera. Entonces en ese vacío que hizo Dios, en esa negación del mismo de todo, pues simplemente Él dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. Esa palabra me suena, dijo Dios, es el verbo de Dios. Capítulo 1, verso de Juan, donde dice el verbo, en principio era el verbo. El verbo de Dios es el Cristo de Dios. Y el Cristo de Dios vino al mundo a través de María, a través del Espíritu de Dios, que iluminó o que trajo vida a todo el programa de Dios que estaba en el hombre, porque desde la antigüedad había dicho a la mujer, tu simiente va a herir a la serpiente en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar al hombre, pero la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Entonces, este es el tiempo maravilloso donde nosotros podemos ver que esas profecías se van a cumplir. Y se tienen que cumplir. Porque es el tiempo donde el mismo Espíritu de Dios está dándonos conciencia y dándonos a nosotros las pautas necesarias para saber entonces cómo entrar en el resto de las cosas que son maravillosas, son algo tremendo. Bien, este es el hombre de este nivel. Si San Pablo dijo también que nosotros somos la creación fue creada con ese hueco, imaginémonos que Dios va a decir, bueno, voy a hacer este paréntesis. Yo soy el nada absoluto. Yo voy a ponerme como un espejo. Yo voy a mirarme en mi creación. Y va a llegar el día que está llegando donde no solamente Dios se ha mirado en su creación, sino que mirándose en su creación, la misma creación va a entender que es Dios. Dios hizo un hombre. Y por eso Jesús le dijo a los judíos que Abraham había visto su día. Y lo vio también Elías, y Eliseo lo buscó, y cuántos. Y el mismo Moisés se ponía un velo para cubrir su rostro porque no quería que la gente viera la gloria esa, porque no tenían permiso de ver esa gloria. Pero el Señor ha quitado el velo, nos ha dado a cara descubierta, como en un espejo, para no ver una imagen sola, sino para ver una realidad de Dios ahí. La eternidad pasada y la eternidad futura se hacen una en nuestro ser. Y es tiempo por eso de restaurar todas las cosas. Después que Salomón dice esa frase de que lo que es, lo que fue ya es, y lo que será ya es. O sea, lo que será es ya. Pues entonces, dice Salomón, Dios restaura lo que pasó. Iba a hacer otra lámina ahí, pero no tuve tiempo. Pero vamos a imaginarnos así que hay un círculo y en ese círculo es el hueco, ya sea en nosotros, ya sea en todo el universo.
es lo vacío. Y en ese vacío estás tú, estoy yo, están todas las cosas. Y en ese vacío, pues hay un rayo de luz que entra. En la eternidad pasada entró el rayo de luz. Los científicos ahora dicen, fue el Big Bang. ¿Okay? Está bien. Y comenzó entonces a multiplicarse, a hacerse la luz y a hacerse la luz y formarse todo. Y es un orden tan tremendo y es unas leyes tan tremendas que todavía el hombre aquí en la tierra no entiende. Ven materia negra, materia por acá de luz, ven cuántas cosas y no entiende, pero todo está lleno de energía, todo está lleno de luz y todo en una completa oscuridad. Y estamos llegando entonces nosotros para vivir, por poder conocer de dónde venimos, a dónde vamos y por qué estamos acá. Y lo más grande de todo, si termino ahora, yo creo que podemos terminar, si podemos terminar en un momentito o un ratito, vamos a pensar, bueno, ¿y para qué Dios hizo todo esto? Para llenarlo de Él. No es vacío. En ese círculo que tú puedes poner así como un vacío, vamos a hacer un círculo así. Entonces vamos a poner arriba una línea que sale de aquí abajo y vamos a poner el reino. Y esa línea hasta arriba que se pone la corona. Esos están los dibujos de los sefarditas. Entonces en esa línea es la línea de luz. Ahí salió la luz. Y esa luz entonces tiene una corona. Ahora vamos entonces a San Pablo, que es un hombre estudioso sabía cosas de que nosotros no sabemos de los judíos. Y entonces San Pablo dice que nosotros, dice, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el blanco? ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Voy a buscar la corona de la vida. La corona de la vida no es nada más que la manifestación de un hombre que es uno con Dios y Dios uno con el hombre. Si Jesús pudo decir, el Padre y yo somos uno, y pudo en el capítulo 17 pedirle al Padre, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea, el mundo conozca, ahora podemos saber por qué el mundo no ha creído al Señor Jesucristo, ni ha creído al cristianismo. Vaya, muy poco en comparación con los millones de gente que hay. Porque para ser uno tenemos que ser uno con Dios. Para ser uno tenemos que nosotros, al vernos en el espejo, no ver la imagen mía natural. Lo que veo es al Hijo de Dios eterno, que está en la eternidad pasada, en el paréntesis que hizo Dios, en el vacío que hizo, de lo que es la creación, y sigue en toda la eternidad. Él mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia. No hay gota de cambio ni nada. Lo que está cambiando es lo que estamos absorbiendo de vida y de luz en este mundo del paréntesis, en este mundo limitado. Y después San Pablo pues dice allá también a los Corintios, no sé si ustedes lo han leído, si no, no tengo ahorita la cita, pero me viene a mi mente, y en donde dice que así como hemos traído la imagen del natural, traeremos la imagen del celestial. Y San Pablo dice también que cuando todos sean de Cristo, fíjese bien, todos sean de la luz de Dios, del verbo de Dios, entonces Cristo, el Señor, que es la cabeza de todo el cuerpo de sacerdotes y es el rey de todo el mundo y del universo, pues entonces simplemente le dará todo a Dios para que cuando Cristo sea todo en todos, entonces le dará todo a Dios para que el Padre sea todo en todos. Entonces ya vemos la conclusión de cuál es el final de todo. Ahora, yo no sé cuándo va a ser, ni nada de eso. Solamente estoy hablando de la mecánica del trabajo que Dios en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, está haciendo en los corazones de muchos en este día que no lo saben, en los corazones de nosotros que lo estamos escuchando, y de los que digamos, sí Señor, yo quiero todo, yo quiero participar de todo. Y esto pues es algo que nosotros pues es bien interesante. Les prometo el dibujo, ¿no?, para la próxima semana.
Y entonces ahí tengo aquí el espacio vacío. Imagínate que es todo el universo. Un espacio, es vacío, es el nada absoluto. Pero Dios nunca, no puede dejar de ser. Es como que Dios hizo un espejo para mirarse, para llenarlo. Es exactamente. Hizo algo sólido para poder verse y para poder manifestarse. No sé si pueden entender. Entonces, en ese reino que ese rayo de luz culmina con una corona y son 10 partes, dicen los de la Cábala que son 10 partes que yo las voy a contar para dejarla grabada, que es la corona de la vida, sabiduría, entendimiento, misericordia, juicio, ahí va descendiendo, belleza, eternidad, reverberación, fundamento y reino. ¿Se recuerdan cuando Jesús apareció el Señor se apareció a Moisés? Dice, quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que tú estás es santo. Y entonces se empezó a revelar a Moisés, porque él estaba en contacto con el Creador. Y todo allí era la presencia de lo que él no podía entender de momento, pero aquello que su espíritu anhelaba y en ningún momento dice ahí que Moisés, Dios se había revelado antes a él, al contrario. Pero Moisés tenía algo en su espíritu que realmente le interesaba estas cosas. Y no es que su familia le hablara porque tu familia te puede hablar de Dios, de todo, y a ti no importarte. Tú puedes tener un padre que es médico y te habla de medicina y tú no te gusta la medicina, ¿no? Pues imagínate. Y Moisés, pues toda su vida era eso. Él tenía en su espíritu la imagen de ese hijo. Y esa imagen de ese hijo está en todas partes. Es el vacío que está en todos nosotros para llenarlo. Y en esas realidades que vivió Moisés, pues nosotros pues, ahora que vemos ahí como después se comunicaba Dios con él, etcétera, etcétera. ¿Ve? Y realmente pues fueron cosas muy maravillosas y son historias que es bueno volverlas a repasar para que nosotros nos demos cuenta de que estamos aquí. Cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y antes de que Él lo dijera, lo dijo Juan el Bautista, ¿ve? Porque los pies de Juan el Bautista estaban caminando. Los pies del Señor estaban caminando allí. Por eso es que Juan le hace una alusión a las sandalias de Jesús. Yo no soy digno de llevar las sandalias de Jesús, de cargarlas, de llevárselas. Porque es que el Hijo está ya caminando sobre la tierra. ¿Okay? Es como que ahora nos quitáramos todos los zapatos y las medias y nos fuéramos afuera a caminar. Y dijéramos en nuestro espíritu, el Hijo está caminando, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos no es otra cosa que la realidad de sus pies sobre la tierra. Entonces, cuando usted escucha esas cosas y tú lo crees en tu corazón y tú lo vives, la única esperanza que tú tienes es que Él se manifieste. Y precisamente eso es lo que dice el capítulo 12 de los vencedores. Ellos le vencieron por la sangre de Cristo, una nueva sangre. ¿Sí? Todo el ADN funcionando ahí como Dios quiere que funcione. Por la palabra de testimonio en su boca. Porque no hablaron nada que no sea en el Espíritu de Dios. Es Cristo hablando en la tierra para restaurar lo que tiene que ser restaurado, para poner las cosas en el orden que tienen que ser puestas. Y porque dieron su vida hasta la muerte. Se murió el viejo hombre. Ese que tanto trabajo nos ha dado y tanto problema, ¿verdad? Pues fíjate. Y no fue fácil. Si usted va al principio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis, eso es lo que está pasando en todos lados. Hay una guerra en los cielos. En tu cielo y en los míos. No más que nosotros digamos, sí, voy a servir al Señor. Yo quiero ser un hijo de Dios. Yo acepto el reto. La lucha no te la pierdes. Ni va a faltar.
Pero ahí está dicho en el mismo Apocalipsis, él no ha perdido ninguna batalla. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y todas las cosas están dadas en Cristo Jesús para que seamos vencedores. Aparentemente perdemos en todos lados. Aparentemente no hay justicia ni siquiera para ningún cristiano. Pero no es así. Esas son las apariencias afuera. Hay unos pies que están caminando en la tierra, son los tuyos y los míos. Esos pies están bien seguros porque no están guiados por la mente natural, sino por el corazón de un hijo de Dios, por su amor que nos constriñe. Y entonces podemos leer, así como traímos la imagen del natural, traeremos la imagen del celestial. Podemos entrar, ¿verdad? 1 Corintios 15:49. Ok. Y pueden ponerlo ahí, 1 Corintios 15:49. Y en 1 Corintios 13, que es el célebre, el amor, el fruto del Hijo de Dios, el fruto del Espíritu, ahí bien claro dice, bueno, pues se van a pasar las profecías, se van a acabar las lenguas, y las profecías se acabarán cuando venga lo perfecto. Y cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, será quitado. Y mientras tanto, quedan 3 cosas que nosotros podemos seguir para poder ser instruidos en más a través del mismo Espíritu de Dios. Quedan la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos, el amor. ¿Ves? Así que esto vamos a terminar esta noche y yo les prometo que voy a hacer un buen dibujo ahí y para que veamos que está todo bien sencillito y facilito. Ahora sabemos que por qué nos murió Jesucristo, no por llevarse los espíritus de toda la gente para el cielo, ni el espíritu de los que no creen en Jesús para el infierno, sino para que la gloria del Señor se manifieste y para que Dios pueda manifestarse como Padre y como Hijo en la tierra. Hay uno en medio de nosotros que ustedes no conocen. Ese era el mensaje de Juan. Arrepentidos y creer en el Evangelio. El mensaje de Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Creer en el Evangelio. El mensaje de nosotros, ¿cuál es? El reino de los cielos se ha acercado. Es tiempo que camines. Y si no te molestan las piedrecitas, quítate los zapatos. ¿Cuántos se atreven? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición de estar viviendo este paréntesis donde hay tantos misterios en este universo, pero donde estás tú, Señor. Tu imagen de vida está en todos lados. Y te damos gracias porque siendo un planeta tan chiquito y siendo tan poquitos en la Tierra en comparación con los millones, tú todavía te has reservado tantas y tantas rodillas que no se han doblado a otro espíritu que no sea el espíritu tuyo, para hacer tu voluntad, para glorificar tu nombre, respondiendo a tu amor y a tu misericordia. Gracias, Padre, por las razones de por qué nosotros hemos nacido, por qué hemos vivido, unos un poco de tiempo y otros un poco más. Pero estamos hoy aquí, este día 27 de julio del 2014, 14 años dentro del día postrero. Físicamente los hombres en el mundo no ven nada, Señor, pero nosotros te vemos a ti dentro de nuestro corazón caminando y en nuestra boca y en todo nuestro ser, para que tu nombre sea glorificado y se cumplan los propósitos tuyos. Gracias, Padre, por esta noche donde todos estos pensamientos te los ponemos en tus manos, en manos de tu Espíritu, para que sean puestos en orden y que puedan entonces, Señor, traer más luz sobre todas las cosas en las cuales está envuelta una pregunta nuestra, porque sabemos que hay una respuesta, porque somos tus hijos. Gracias, Padre. Amén, Señor.